El misterio de los niños fantasmas. Mi nombre es Elian, tengo 27 años y soy creador de contenido de YouTube. Comencé con mi canal hace casi 2 años. Me gusta mucho viajar y, movido por la inquietud de conocer sobre los misterios que rodean el mundo de lo paranormal, es que inicié con este proyecto, uniendo dos de mis más grandes pasiones, lo sobrenatural y los viajes. Los contenidos de mi canal están orientados a viajes, pero no cualquier viaje. No son sitios populares, ni siquiera conocidos. Yo me adentro en los lugares más extraños, a los que poca gente se atreve a incursionar, cargados de eventos paranormales, ciudades abandonadas, hospitales con historias macabras, construcciones sobre cementerios. El último video que hice fue visitando un cementerio del Hospital Psiquiátrico de Bonice, en la República Checa, el cual se dice que es el sitio más embrujado de Europa, un sitio tenebroso lleno de una vibra perturbadora, y aunque no pude ver actividad paranormal, sí pude empaparme de la historia y la carga que ese lugar tenía. Para elegir el sitio que voy a visitar, mis seguidores o amigos me recomiendan lugares embrujados o llenos de actividad paranormal. Generalmente procuro tomar un avión para llegar a esos lugares, como fue en el caso del último video, motivo por el cual no siempre subo este tipo de contenidos. En el caso del cementerio del Hospital Psiquiátrico de Bonice, era un lugar que me pedían mis seguidores, por lo que valía la pena el viaje. Desde hace unos días, mis seguidores me envían unas fotos que tomaron unos turistas en las afueras de un pueblo abandonado, que se hizo famoso por la aparición de pequeños fantasmas. En las fotos se ven las siluetas de espectros blancos y pequeños flotando en el aire. Según ellos, se tratan de unos niños de un orfanato cercano, ubicados sobre un monte, el cual desapareció de forma misteriosa. Nadie sabe qué pasó con ese lugar ni con esos niños. Pero desde entonces, el lugar está lleno de estas apariciones, por lo que se hizo famoso entre los pueblos cercanos. Era mi oportunidad para visitar ese lugar y revelar ese misterio. Además, ese pueblo abandonado quedaba en México, por lo que no era necesario pagar un viaje en avión. Lo único negativo es que es una zona de muy difícil acceso. Para llegar debería ir en mi bicicleta, pedaleando 4 horas en camino de tierra hasta llegar al pueblo, porque no hay carreteras, probablemente ni siquiera tienen corriente eléctrica. Además, el único micro te lleva hasta la ciudad cercana a ese pueblo. No pasa todos los días, por lo que debería quedarme un fin de semana en un lugar el cual probablemente ni siquiera cuente con hoteles. Llegar hasta la ciudad no va a ser tan caro ni complicado, pero ir al pueblo eso ya es otra cosa. Para colmo, mi hermanita Amparo se enteró de mis planes y no deja de insistirme en que la deje acompañar. Todos los días me lo pedía con la excusa de que ella podría serme de ayuda, pero en vez de ayuda creo que ella sería más una preocupación. Llevar conmigo a una adolescente de 15 años a un pueblo casi abandonado es demasiada responsabilidad. Pero Amparo era tan insistente, a ella le gustaba mucho acompañarme a estos viajes misteriosos y ya lo había hecho algunas veces, por lo que mi público la conocía por estos y otros videos como el tag de la hermana. Al final, luego de sus recurrentes insistencias, decidí que podía acompañarme y ese viernes a la noche nos subimos al micro, el cual estaba muy vacío y nos llevaría a la ciudad ubicada al este de la Ciudad de México. Llegamos a la mañana siguiente bajando nuestras bicicletas de la bodega del micro. Habíamos viajado 8 horas en micro y todavía nos esperaba un largo trayecto de 4 horas en bicicleta hacia el sur para llegar al pueblo. Después de desayunar, nos pusimos a pedalear para llegar antes de que se hiciera de noche. La indicación que nos habían dado era un letrero que decía Poblet, el nombre del pueblo lleno de vegetación. Tardamos 5 horas y media en encontrar el cartel, mucho más del tiempo que nos indicaron. Encadenamos las bicicletas junto al letrero y nos pusimos a caminar. Era un pueblo que parecía haberse quedado detenido en el tiempo, con casas de madera desprolijas y animales de granja. Había mucha vegetación y el aire estaba impregnado de un olor a hierba revitalizante. Se sentía un silencio profundo, sin una sola persona afuera. Yo aprovechaba para filmar todo lo que veía, pero había un problema, el día se empezaba a oscurecer y nosotros no encontrábamos un techo para pasar la noche.
Comenzamos a golpear las puertas de las casas para ver si algún vecino nos podía alojar por algo de plata, pero nadie salía, ya sea porque la casa estaba abandonada o porque quizás no querían. Estaba empezando a desesperarme cuando escuché una melodía dulce, un canto infantil venir desde unos matorrales sobre un monte. Sin que me diera cuenta, Amparo se va corriendo dirigiéndose hacia el sitio de donde proviene la melodía. Le grité que regresara, pero ella no me hizo caso, así que tuve que meterme entre la vegetación para perseguirla. No entiendo qué le pasa, ella no es así. Pero parece como si la música la hubiera embrujado. Entonces me liberé de los matorrales. La música se detiene al igual que Amparo, que deja de correr y por primera vez me mira, diciéndome que no sabe lo que le pasó. Frente a nosotros está una estructura que por el color negro de la madera se deduce que fue quemada. Habrá sido una casa rústica con techo de paja, pero hoy en día se ha venido abajo. Saqué la cámara y me puse a filmar las ventanas y trozos de madera destruidos, vidrios rotos y carbón. Todo había sido quemado por dentro. El sitio era desolador. Al terminar de cruzar ese lugar, me llegó un olor muy extraño. La tierra estaba manchada con algo y al tocarlo me di cuenta de que era aceite. Pasaron unos minutos más cuando se nos apareció una figura esquelética y descalza, con dedos y piernas alargadas. No tenía pelo, llevaba un bastón en una mano y vestía un retazo de tela negra, atada con una soga. A lo largo de mi camino, visitando sitios embrujados y con actividad paranormal, había visto muchas cosas, pero nunca algo tan horrible como este espectro. Con mi mano temblorosa y armándome de valor, saqué la cámara para filmarlo, mientras Amparo se agarraba de mi brazo. La visión duró unos minutos, de los cuales solo pude filmar segundos hasta que el espectro desapareció de la nada. Cuando todavía no habíamos superado la conmoción, se escuchó un ruido. Una extraña chica vestida con un trapo marrón, poco más grande que Amparo, de cabello rubio casi blanco, con ojos negros y una notable malformación en su brazo izquierdo, apareció entre unos arbustos y nos dijo: ¿Qué hacen merodeando por aquí? Este lugar es demasiado peligroso, y más en la noche. Le dije que éramos visitantes y que veníamos a conocer sobre el misterio de los niños fantasmas, y ella muy amable nos invitó a que nos quedáramos en su casa. La muchacha, que se llamaba Tamar, nos condujo por un camino de tierra contrario al camino del primer poblado, por donde había un lago y montañas a lo lejos. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué hacía una muchacha sola en medio de un bosque en una colina? Casi era de noche y Tamar no dejaba de observar a Amparo fijamente mientras se le acercaba, hablándole sobre su cabello negro, sus ojos azules muy bonitos y su piel tan blanca. Amparo es una niña hermosa, por lo que llamaba la atención, pero la actitud de Tamar tan avasallante siendo nosotros unos desconocidos es extraña, así que le dije a mi hermana que se quedara a mi lado. Ya de noche llegamos a este otro poblado, igual al anterior pero con personas en la calle, algunos ancianos, adultos, todos vestían con unos trapos marrones atados con una soga. Tampoco vi ningún niño ni adolescente. Eran gente muy rara. Entre esas casas entramos a la casa de Tamar, quien vivía con su padre, un hombre de unos 50 años que no se parecía para nada a ella. Se llamaba Rachim. Él nos dijo que disfrutaba de ver a los viajeros llegar para encontrarse con los espectros, supuestamente de los huérfanos desaparecidos. Nos dijo que nosotros éramos los segundos a quienes alojaba en su casa. Cuando le pregunté si sabía algo sobre esa casa de madera quemada que nos encontramos, nos dijo: es una historia triste. Solía haber un convento allí antes, las monjas acogían a los huérfanos que se iban encontrando en los pueblos cercanos y los forzaban a trabajar como animales en sus cultivos de maíz. Si desobedecían, los castigaban golpeándolos con cadenas. Después de que trabajaran algunos años, los vendían clandestinamente a las fábricas, tratantes de personas o vendedores de órganos. Creo que el Señor se repugnó tanto de toda maldad que un día, un rayo cayó en el templo y lo incendió, desapareciendo todo en minutos, las monjas, los niños, todo se quemó. Nos quedamos sorprendidos ante semejante historia tan cruel. Preguntándole por qué los pueblerinos no intervenían en lo que estaba pasando en ese convento, él me dijo que la gente de aquí es demasiado tranquila y no querían tener problemas.
más siendo las monjas de ese convento y los maizales de otras provincias. Le pregunté por el espectro que había visto y me dijo que seguramente era el fantasma de alguna de esas monjas quemadas. Le dije, entonces, esos niños fantasmas son los huérfanos que fueron quemados aquella vez, pero Rachim no me respondió. No dijo nada, ni sí ni no. Tamar tampoco lo hizo. Ella no dejó de mirar a Amparo fijamente. Aunque para mí, era obvio que se trataban de esos niños quemados por el rayo. Les pedí a mis anfitriones que nos mostraran la habitación en la que dormiríamos, y ellos nos llevaron a un cuarto muy pequeño en donde solo había heno sobre el que íbamos a dormir y unas mantas para el frío. Olía bien y no era un sitio incómodo. En este lugar saqué la cámara y la computadora. Tenía pensado pasarme gran parte de la noche editando videos para poder subirlos a YouTube, pero no tenía mucho material. Vine para ver niños fantasmas, pero en su lugar encontré una monja fantasma, y por alguna razón, esa imagen aparecía borrosa en la cámara. Todavía faltaba una noche más, hasta que saliera el micro del domingo, el único que me llevaba a la Ciudad de México. Todavía podía seguir explorando, aunque la verdad, no tenía muchas ganas de hacerlo. Un poco me arrepentí de venir aquí. Este lugar tiene una vibra extraña y la gente de este pueblo es demasiado rara. Al acostarme en el heno, tapándome con una frazada, Amparo, con sus grandes ojos azules desde otro cúmulo de heno, me dijo: Elian, ¿tú crees todo lo que te dijo ese hombre? No lo sé, le respondí, si pienso que ese era el espíritu de una monja, pero lo otro, esa mancha de aceite estaba ahí porque alguien debió de quemar el lugar. ¿Pero quién haría algo así y por qué? Esa mujer llamada Tamar me incomoda. Ni por un momento me sacó los ojos de encima y su cara era como si quisiera algo de mí. Me daba escalofríos, me dijo Amparo. Creo que no debí venir y menos contigo, le respondí preocupado por aquello. Me di vuelta y le dije, mañana será nuestra última noche aquí, mientras tanto, no quiero que te alejes de mí. Ella me dijo que sí, y los dos cerramos los ojos. Pero a medianoche, esa misma melodía de voces dulces e infantiles me despierta. Me fijo a mi alrededor y Amparo no está en la habitación. Salí afuera desesperado, tampoco estaba allí. La melodía venía de la vegetación. Me puse a correr entre las plantas buscando a Amparo, desesperado y llamándola a gritos. Corría, pero no la veía por ningún lado a mi hermana. La música infantil me llevó hasta el lago, donde pude divisar a lo lejos unas burbujas. Me tiré al agua helada y llena de bichos para buscarla, y al principio no encontré nada. Seguía nadando mientras el frío recorría cada centímetro de mi cuerpo. Mis labios temblaban, mis extremidades estaban azules, no sentía mis dedos. Me estaba mareando en el agua helada y yo seguía sin encontrar a Amparo. En una sumergida más, tocó una mano humana enganchada entre unas ramas dentro del agua. Es Amparo. Nado con ella hasta la orilla. Sus labios están azules, su cara blanca sin una gota de rubor, unas ojeras violáceas y en su cuerpo no hay señales de que tuviera pulso. Con mi corazón latiendo a toda velocidad y con una desesperación inmensa, comienzo a hacerle RCP, de lo poco que aprendí cuando iba al colegio, y respiración boca a boca, rogando que despierte. Pasaron unos minutos y ella no responde. Sigue sin respirar, con su cuerpo flácido y frío. Sigo haciéndole el RCP, sintiéndome devastado y pensando que si ella no reacciona pronto, jamás en mi vida me perdonaría esto, cuando de pronto Amparo tose, escupiendo agua. Le vuelve el color a la cara. La abrazo, emocionado y temblando del frío y del miedo. Tomándola de los hombros, le pregunté qué le pasó, pero ella otra vez me dice que no sabe. Lo único que recuerdo es estar soñando con unos niños que juegan mientras cantan una canción hermosa, dijo. Vamos hasta la casa de nuestros anfitriones, donde Amparo pudo sacarse la ropa mojada y ponerse otra que le prestó Tamar y tomar un té con lo que pudo reponerse. Mientras yo, muy alterado con lo que había pasado, les digo que debemos irnos mañana a la mañana urgentemente, porque con lo que había pasado no podíamos estar en este lugar ni un minuto más. Ellos se ven muy tristes por mi decisión, sobre todo Tamar, quien trata de persuadirme de que no me vaya tan pronto, comunicándome que pudieron haber robado nuestras bicicletas, y si es así,
Tendremos que quedarnos una noche más con ellos. Además, mañana por la tarde llegaría alguien encargado de ir a la ciudad en carreta y le preguntarían si pudiera llevarnos hasta allí. Esa noche, ninguno de los dos dormimos y en mi mente solo estaba el deseo de que llegara la mañana para ir hasta donde dejamos nuestras bicicletas y rogando por dentro que no sea como dijo Tamar. Pero por desgracia, así fue. Esa mañana caminamos hasta el letrero de Poblet, encontrando que habían cortado las cadenas y se habían llevado las bicicletas. Tamar, quien nos había acompañado, nos habló de lo insegura que es esa zona por la cantidad de delincuentes que vienen a drogarse y hacer otras maldades desde la ciudad. Me sentí un tonto. Dejé las bicicletas encadenadas en el cartel, pensando que por ser un pueblo abandonado no tendría que preocuparme por robos, y resultó ser todo lo contrario. Ahora no me quedaba otra más que quedarme una noche más en este pueblo. Decidimos que si no teníamos opción, nos pondríamos a recorrer esa mañana. Cuando de pronto, esa infernal melodía infantil vuelve a aparecer. Retengo del brazo a Amparo, aunque no puedo detenerla, entonces camino a su lado, tomándola fuerte, para sacarla de cualquier sitio peligroso al que la hagan entrar. La miro a la cara, sus ojos están bien abiertos y mirando a un punto fijo sin pestañear. La melodía infantil nos hace atravesar el pueblo, hacia un lugar donde ya no hay más casitas de madera, sino solo árboles. Salimos de la arboleda y vemos un horno de barro y cemento gigante, sobre él sale figura de metal con cuerpo de hombre fornido, unos brazos extendidos a los costados y con cabeza de toro. Nos acercamos a paso lento. El olor a quemado y carbón se hacía cada vez más insoportable a medida que caminábamos hacia la estatua. La figura era inmensa, medía la mitad de un edificio chico, tan monumental como aterradora, esos ojos amarillos y la boca abierta me provocaron un escalofrío en todo el cuerpo. Me pregunto qué significa esta estatua, cuando Ámbar me señala el sitio detrás de la figura. Caminamos hasta allí. El olor a carne quemada y carbón era insoportable. Detrás de la estatua había montañas de huesos humanos, cráneos, manos, dedos, costillas, todos ellos huesos negros y de pequeñas dimensiones, demostrando ser los restos de niños que fueron quemados. Cientos y miles de restos de niños, las montañas de huesos eran enormes, abarcaban como una cuadra. Me inundó el horror y la tristeza. Tirándome al suelo junto con Amparo, nos pusimos a llorar cuando vimos que entre los huesos salían pequeñas bolas azules. De pronto, la montaña de restos se vio llena de una luz azul que lo iluminaba todo. Pequeños espectros comenzaron a surgir, cientos de seres luminosos empezaron a aparecer, uno de ellos nos miró con una sonrisa y sus ojos mostraban una inocencia y ternura inmensa. Él, acompañado de sus compañeros, comenzó a hablar contándonos la verdad sobre lo que les pasó y el misterio de los niños fantasmas. Hace unos años, este pueblo, debido a la pobreza y la mala voluntad de abandonar sus viejas costumbres y el pueblo, se les ocurrió tomar la religión de sus antepasados del Medio Oriente, dedicándose al culto del dios Moloch. Pensaban que así sus antiguos dioses les darían la abundancia que necesitaban, por eso construyeron esta estatua de barro y hierro. Moloch es un dios que se adora mediante el sacrificio de niños y esto fue lo que llevó a los lugareños a matar a las monjas e incendiar el convento en el que vivíamos. Secuestrarnos a nosotros para que sirviéramos como la comida del dios Moloch. Nos arrojaron dentro del horno y nos quemaron vivos. Nuestra muerte fue cruel, suplicábamos agua, nuestros tejidos se quemaban en un grito, mientras servíamos de ofrenda al dios Moloch. También nos dijo que escapáramos y rápido porque esa mujer llamada Tamar es la sacerdotisa del dios Moloch y ella quiere ofrecer a Amparo como sacrificio para él. Tomé a Amparo de la mano y nos fuimos corriendo, sin importarme mi mochila, mis cámaras, ni nada de lo que dejaba en la casa de esas personas. Cuando nos encontramos con una emboscada, un grupo de personas del pueblo nos interceptan, me golpean, me atan las manos y se llevan a Amparo. Frente a mí está Tamar, ella vino con esos hombres para atacarnos y muy sonriente me dice: hacía años que estaba pidiendo al dios Moloch que nos trajera una doncella virgen para servirle en sacrificio a él. A Moloch le encantan las doncellas vírgenes y tan bellas como Amparo, estoy segura de que va a quedar encantado con la ofrenda de hoy. Le dije que no lo iba a permitir mientras escupía sangre por la golpiza que me dieron.
Ellos me llevaron a la fuerza hasta un lugar donde me encerraron en una habitación oscura con 3 perros pitbull, muy agresivos, se me tiraban encima queriendo morderme y yo me defendía pateándolos. Extendí mi mano y con su mordida logré desatarme, levanté un tronco y, sacando fuerzas no sé de dónde, los golpeé a los 3 estampándolos contra la pared. Me lancé con todo mi peso sobre la puerta de metal y logré abrirla. Los perros todavía estaban malheridos, así que no me siguieron. Corrí a toda velocidad a pesar de mis graves heridas y de las mordidas en mis piernas y glúteos, buscando a Amparo. Le grité y llegué a escuchar su voz a lo lejos. En el horizonte se veía un humo negro. Corrí hasta allí y la vi con una túnica blanca, sus brazos y piernas atados, arrodillada junto a la estatua de ese ser mitad hombre, mitad toro, con fuego en su interior. El calor era tan intenso, incluso desde esa distancia, alguien estaba moviendo los brazos de la estatua con unos hilos. Grité el nombre de mi hermana y ella me miró con un profundo terror, su cara roja por el calor. En ese momento me sujetaron, no podía hacer nada. Soy uno solo contra un pueblo. Cerré mis ojos y rogué con todo mi corazón a un Dios que toda mi vida había ignorado que por favor no permitiera que Amparo muriera. Luego los abrí, sintiendo que todo había acabado. Mi vida quedaría destruida después de esto, y con qué cara iba a mirar a mis padres ahora. ¿Cómo iba a decírselo a ellos? ¿Cómo haría para perdonarme semejante tragedia? El haber arruinado mi vida y la de mis padres. Si tan solo le hubiera dicho que no, ¿cómo no me di cuenta de que esto sería demasiado peligroso para ella? Ahora era tarde, los brazos de Moloch estaban extendidos a la par, mientras subían a Amparo para que sea tragada por Moloch. Grité desgarradoramente cuando del cielo una hilera de luz amarilla se posó sobre mí, perdí la visión por unos momentos. Luego de aquello, en un cielo despejado se asomaron nubes negras. De golpe, se empezaron a sentir ruidos de tormentas. El primer rayo fue a parar a la figura de Moloch, partiendo la cara de la estatua en dos. De pronto, lluvia y truenos comenzaron a bajar del cielo a cada minuto, partiendo árboles, personas, cosas y generando un poderoso incendio. La gente se puso a gritar y a correr, mientras yo avanzaba para alcanzar a Amparo en medio del fuego. Le tomé de la mano y corrimos mientras detrás de nosotros el fuego consumía a todo el pueblo por completo. Estuvimos caminando 4 días en medio de la nada, sin comida, tomando el agua de lluvia, con las ropas hechas harapos, flacos, ojerosos, sin dormir, acabados. Cuando por fin logramos llegar a la ciudad, la gente se sorprendió de nosotros pensando que nos había atacado un oso o algún animal salvaje y que de milagro habíamos sobrevivido. En ese viaje perdí todo, celular, cámaras, computadora, pero podría haber sido muchísimo peor. Cuando logré comprar otra cámara, subí el primer video a mi canal después de 2 semanas, explicando lo que había vivido en ese macabro pueblo, pero la mayoría de mis suscriptores no me creyeron. El virus. Hemos tenido algunos casos de muertes en la Ciudad de México bastante peculiares que han dejado a los médicos carentes de respuestas y a la ciencia forense sumida en la investigación. Pasaré a explicarles. A simple vista, podríamos decir que se trata de suicidios. Pero al buscar en la profundidad de los hechos, encontramos ciertas cosas que no cuadraban. Una mujer soltera de 40 años ha sido encontrada desangrada en su living, con heridas de cortes en sus piernas. Se creería que se trató de un suicidio, es lo que pensaría cualquiera que visite la escena del crimen sin analizar detalladamente los hechos. Se entrevistó a los familiares de la mujer, quienes aseguraron que es imposible que ella se haya quitado la vida, al no padecer de ninguna situación emocional. Analizando a la víctima, además encontramos que su salud psicológica no demuestra ningún tipo de anomalía. Sin embargo, al analizar el cuerpo forense, se encontró la presencia de un virus desconocido para la ciencia médica, el cual fue el detonante de su muerte, provocando una trombosis. Por lo tanto, la causa de la muerte fue una trombosis y no la pérdida de sangre. La víctima no se mató, solo aceleró unas horas el momento de su muerte.
2 días después, una mujer llama a emergencia, desesperada diciendo que encontró a su esposo tirado en el baño en estado de coma luego de haber consumido cantidades significativas de tranquilizantes. La ambulancia fue al domicilio de inmediato. Se estaba llevando a la persona de emergencia al hospital para que se le realice un lavado estomacal y salvar su vida. Pero al tomarle el pulso, se determinó que el hombre había muerto en la ambulancia, minutos después de haberse tragado los medicamentos. Al hacerle la autopsia se descubrió que la cantidad de medicamentos no era suficiente para provocarle una muerte tan repentina y se descubrió además que la persona presentaba el mismo virus de procedencia desconocida, el cual le generó una trombosis, siendo esta la verdadera causa de la muerte. La esposa de la víctima lloraba en el hospital, tratando de comprender la razón repentina de que su esposo se tomara alrededor de 10 tranquilizantes seguidos para acabar con su vida. Había otro factor que conectaba el primer caso con el segundo, ambos se conocían. La mujer que murió sola en su casa y este hombre, quien se tragó 50 pastillas, eran compañeros de trabajo. Días después, tuvimos otro caso igualmente extraño y sorprendente que los otros 3. Esta vez involucraba un accidente de tránsito. Como médico forense del Hospital General Soco, quise ir a presenciar la escena del crimen. Fui con mi equipo al lugar del accidente, donde se encontró a una familia de 3 integrantes. La mujer, con una menor de alrededor de 6 años, estaban en el asiento trasero del auto, un modelo Ford Ka del año 2020. El padre de familia, quien llevaba el automóvil, se había arrojado a un barranco a las 5:50 de la mañana. El automóvil estaba destrozado, la caída lo había dado vuelta, los cuerpos sobresalían entre los asientos y el vidrio, presentando heridas contundentes compatibles con un choque. Pero al analizar los cuerpos en la sala de investigación forense, logré determinar que nada más que el padre de familia estaba vivo al momento del accidente, muriendo en este. Y que tanto la mujer como la niña ya estaban muertas. Por lo que él las cargó en el auto habiendo fallecido. Además, el accidente tendía a ser intencionado, más que accidental. Todo esto me planteaba una serie de preguntas sin respuesta. ¿Por qué un hombre de familia querría cargar los cuerpos de su esposa y su hija en el auto, conducir en la ruta y tirarse por un barranco? ¿Cuál sería la razón? A simple vista, parece un comportamiento ilógico. Además, ¿cuál sería la causa de la muerte de la niña y la mujer? Analizando los cuerpos se determinó que los 3 presentaban la misma versión de ese virus, presente en los últimos 2 casos. También habían fallecido a causa de una trombosis. Pero había una diferencia, en este caso, el hombre presentaba menores niveles del virus en la sangre en comparación con la mujer y la niña y con los otros 2 casos de muertes por trombosis. También se pudo determinar que el momento de la muerte de la niña y la mujer fue con una diferencia de minutos en la noche del accidente, por lo que el padre de familia debió haberlas cargado en el auto ni bien ambas dejaron de respirar. Había demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Los médicos e investigadores analizábamos el virus, logrando determinar que no se trataba de un factor contagioso. Por lo que las víctimas, que se conocían por trabajar juntas, no fueron infectadas en su lugar de trabajo. Se logró determinar el efecto fatal que este virus generó en la coagulación de la sangre de las víctimas, lo que, al aumentar las dosis del virus, desencadenaba en una trombosis. Lo que no se lograba comprender es de dónde surgió este virus. ¿Alguien lo creó? ¿Cómo estas personas fueron infectadas? ¿Qué desencadenó la infección? Y una cosa más, ¿por qué las personas infectadas atentaban contra su vida minutos antes de morir de manera natural? Como si ya supieran que les llegaba la hora. Mi mente estaba ocupada con estas preguntas sin respuestas cuando llega otro caso de muerte, de manera repentina, aparentemente se trataba de una muerte súbita. Una mujer de 40 años había muerto en su casa, sobre su sillón, con los ojos y la boca bien abiertos, como si estuviera mirando una imagen aterradora. Decidí ir al lugar del hecho. Entré al edificio ubicado en el centro de la Ciudad de México. Al ingresar al departamento, me dio tristeza darme cuenta de que conocía a esa mujer. Era amiga de una prima, recordaba haberla visto en algunas ocasiones. Su departamento estaba sucio y maloliente, con alrededor de 10 gatos maullando por comida.
La expresión de su cara era aterradora. Estaba sentada sobre su sillón en el salón de su casa, mirando al frente hacia una televisión que mostraba una pantalla negra y en la videocasetera antigua había una cinta. Al sacarla, notamos que no tenía ninguna calcomanía que indicara de qué se trataba la cinta. La conservamos como parte de la evidencia. Ella murió de manera repentina mientras miraba una cinta de video. Presentaba el mismo tipo de virus que los otros cuerpos, en cantidades significativas, y la causa de muerte fue una trombosis. Todos estos casos seguían dejando una gran incógnita en los investigadores y los médicos del hospital. Estaban relacionados por algún tipo de cercanía, pero las causas del contagio de ese virus mortal seguían siendo un misterio. Lo único que podría darnos alguna pista sería esa cinta de video. Pero ¿quién se atrevería a mirarla? Estuvimos pensándolo en el equipo y, después de hablarlo con mi familia y de tomar un poco de valor, decidí ofrecerme para mirar ese video. Después de todo, no creo que pueda tratarse de algo demasiado malo. Quizás esa cinta revele algún tipo de información referente al virus y la manera en la que pudieron haberlo inventado en algún laboratorio. En el mejor de los casos, se sepa de los orígenes de ese misterioso virus, quién lo creó y para qué lo creó, y en el peor, se tratará de una cinta sin ningún tipo de relevancia para las muertes involucradas. Esa noche les pedí a mi esposa e hija que se fueran a dormir más temprano para poder quedarme solo en el departamento. Me di un baño y me preparé un café mientras me alistaba mentalmente para ver esa cinta de video, en una casetera antigua que logré que me prestaran. Lo primero que aparece en la pantalla al poner la cinta es un sonido agudo. Luego se ve la imagen borrosa de un hombre de espaldas. La imagen se ve muy mal, está atravesada por rayas debido a que la cinta es muy vieja. El hombre de mediana edad estaba vestido con un pantalón de trabajo y una camisa. Arrastraba a una mujer de cabello largo que llevaba puesto un camisón. La imagen estaba casi en blanco y negro y se notaba que estaban en algún pantano, por el barro y los árboles secos a su alrededor. También pude identificar el momento del día, entre la tarde y la mañana, cuando el sol aún está bajo. La mujer se resistía a ser llevada y luchaba por liberarse mientras él la iba acercando de los pelos a un pozo de agua, como el que se encontraría en épocas antiguas. Él la arrastraba con violencia, y entonces mis ojos vieron una imagen de lo más siniestra. Pude presenciar el momento exacto en el que se grababa un crimen. Cuando ese hombre arroja a la mujer a ese pozo. La pantalla se pone negra y unas letras blancas comienzan a mostrarse en la parte inferior de la pantalla. Primero pequeñas, luego crecen haciéndose más visibles. Me acerqué al televisor para poder leerlas. Estas letras decían lo siguiente: el que mire este video morirá después de una semana. Si no quieres morir, haz lo que digo. De pronto, la pantalla comienza a mostrar una serie de imágenes sin sentido: un ojo, un cuerpo muerto, una persona bailando con una máscara de reno, agua, la imagen borrosa del asesino. Luego, las imágenes se repetían y alternaban. Así fue durante unos minutos en los que me sentí mal. Era como si la cinta se hubiera vuelto esquizofrénica. El video se corta de repente, la pantalla hace un ruido tan molesto que tuve que bajar el volumen para no molestar a mi familia. Mientras tanto, la videocasetera expulsa la cinta. Antes de que la tomara, la cinta explota. Me levanté de la silla observando todo eso con mi corazón latiendo a toda velocidad. Lo que acababa de ver me generaba un espanto profundo. Pero peor aún es que lo que dijo el video sea cierto. Llamé a mi jefe inmediatamente explicándole lo que había pasado. Aunque fuera de noche, lo llamé, mi cuerpo y mis manos me temblaban. Había quedado horrorizado. Él me atendió al teléfono y me recomendó que me calmara, que no me dejara impresionar por un video, que a lo mejor ni siquiera sean ciertas esas palabras, asegurándome que de alguna manera lo íbamos a solucionar. Quería tranquilizarme, pero ¿por qué no iba a tener miedo de lo que decía el video, cuando la última persona que vio esa cinta murió repentinamente y de maneras misteriosas? Esa noche no pude dormir, pensando en todo lo que rodeaba a estas muertes misteriosas y a la cinta de video. Entré al hospital más temprano de lo habitual, pidiéndoles a los médicos que me hicieran una serie de análisis a mi sangre y mi ADN. Ellos accedieron.
Esperé 24 horas y al cabo de ese tiempo, lo que más temía sucedió. Los análisis sacaron a la luz que en mi ADN estaba presente el virus encontrado en las últimas muertes, en mi sangre en muy pequeñas proporciones, pero igual de peligroso y preocupante. Según las últimas investigaciones, este virus desconocido presentaba una tendencia a expandirse a gran velocidad en el cuerpo humano, lo que me dejaba en una posición de extremo peligro y vulnerabilidad, pero que, de alguna manera, daba una pista acerca del motivo de las muertes y del origen del virus. Me fui corriendo del hospital y agarrándome de un árbol, me puse a llorar desconsoladamente en la puerta del mismo. Había cometido el peor error de mi vida, poniendo en riesgo mi propia vida al mirar esa cinta de video. Mis compañeros del hospital fueron a buscarme, pero yo estaba inconsolable, no quería ni que me tocaran. Ese virus que provocaba coágulos en la sangre tenía algo que ver con esa cinta de video y para empeorar la situación, una videocasetera antigua fue encontrada, junto con polvo y lo que se identificó como una cinta destruida en las casas de las últimas víctimas, confirmando que quienes habían sido infectados con ese misterioso virus habían visto el mismo video. El jefe de medicina trató de consolarme diciendo que él y su equipo eran capaces de crear un anticuerpo para ese virus y que éste estaría listo en cuestión de 2 días, pues se habían puesto a trabajar en ese antídoto cuanto antes. 2 días era demasiado tiempo para mí. En mi situación, cada minuto contaba. A partir de que vi esa cinta, el día de mi muerte se había marcado con fecha y hora. Algo sí era seguro, la parte del video en la que se menciona lo que se debe hacer para no morir se había borrado. Todo el equipo se puso a investigar en el caso mucho más que antes, pues ahora yo también estaba involucrado de una manera más directa con el caso, a partir de haber visto ese video. Después de mucho trabajo, se pudo identificar a una persona que vio el video y no murió, y no solo eso, sino que además contaba con una copia del video que no se autodestruyó como los anteriores. Para ese entonces, yo llevaba 3 días desde que había visto ese video. Se me proporcionó una vacuna, la cual impedía que los niveles del virus en mi sangre aumentaran. Me la inyectaban un día por medio, era la única manera en la que el virus no seguiría creciendo en mi sangre. Y los niveles del virus en mi sangre seguían manteniéndose bajos, por lo que las posibilidades de una trombosis sanguínea eran bajas. Pero esto tampoco me libraba de la gran preocupación que me invadía a cada hora. Hasta que no se encuentre una solución, no podría tener paz, pues ahora ese virus amenazaba con llevarse también mi vida. A pesar del descubrimiento de esta mujer, que habiendo sido expuesta a la cinta no murió, no presentando además en su cuerpo rastros de haber sido afectada con el virus, era una muy buena noticia. El equipo de médicos e investigadores, sobre todo yo, nos sentimos profundamente tristes al enterarnos de que la persona no quería colaborar con nosotros. Esta persona se llamaba Mariana, trabajaba como maestra de 4º grado en una escuela primaria común. Llevaba una vida tranquila y había visto el video hacía 2 semanas, sin sufrir ningún tipo de daño alguno. Tratamos de comunicarnos con ella para hacerle cientos de preguntas, recibiendo nada más que negativas y gritos de su parte. ¿Cuándo adquirió esa cinta? ¿Por qué? ¿Conocía a la persona que le dio esa cinta? ¿Sabía de los daños que esa cinta había provocado en otras personas? ¿Sabía algo del virus, que de alguna manera está relacionado con esa cinta de video? Estas y otras preguntas eran las que queríamos hacerle a Mariana, nuestra única sobreviviente, pero ella no quería colaborar, colgándonos el teléfono cada vez que llamábamos, sin darnos ningún tipo de información. Esta negativa de su parte no nos dejó otra opción que tener que ir hasta su domicilio, para que al menos pudiera proporcionarnos el video. Siendo esta una investigación por la muerte de hasta ahora 5 personas, no podría negarnos, ante la ley, un elemento tan importante para la investigación. Cuando llegamos a esa casa, nos recibió una mujer de más de 50 años. Tenía su vivienda sucia y llena de gatos. Ella mostraba síntomas de presentar algún tipo de desequilibrio mental, pues no era coherente con sus palabras, ni siquiera nos miraba. Cambiaba de tema, imposibilitándonos la posibilidad de tener una conversación. A pesar de esto, le pedimos la cinta, sin ánimos de seguir en la propiedad, y ella no nos la negó. Tomamos la cinta y al analizarla, descubrimos que ciertas imágenes, viéndolas en serie,
Podían generar una mutación en el ADN, provocando este virus al que decidimos llamarle Círculo. ¿Por qué le pusimos ese nombre? Porque al mirarlo con el microscopio detectamos que tenía forma de pequeños redondeles. A su vez, tratábamos de descubrir quién era el hombre que aparecía en el video arrastrando a esa mujer hasta el pozo. Ese hombre podría tener información valiosa acerca de este caso. Pasaron algunos días en los que comencé a tener ciertas pesadillas. Estas eran todas iguales, consistían en lo mismo. En mi sueño aparecía en el lugar donde la mujer fue arrojada al pozo, una mano huesuda salía de este, luego todo su cuerpo. Veía a la mujer muerta saliendo del pozo, extendiendo sus manos se acercaba a mí. Luego me despertaba. Esta pesadilla se repetía todas las noches. También comencé a mostrar otro tipo de signos que me llamaban la atención, llenándome de pánico y temor por mi propia vida. Durante la mañana, a la tarde y a veces por la noche, presentaba sangrado de nariz de manera inesperada, durante 2, 3 o 4 veces al día. Los estudios seguían dándome bien, el virus seguía estando controlado, pero este tipo de experiencias me preocupaban demasiado, pues mi vida estaba en juego. Los días que siguieron fueron días de angustia y nerviosismo. No necesitaba una vacuna temporal para impedir el crecimiento del virus, necesitaba exterminarlo de mi cuerpo para acabar con esta amenaza sobre mí. Pero la ciencia no lo hallaba. Mientras tanto, esos sueños seguían atormentando mi vida. No podía ni dormir, mi salud mental se había deteriorado demasiado en poco tiempo. Con el equipo pensamos que quizás la única alternativa sería entrevistar a ese hombre que aparecía en el video y luego de varias investigaciones llegamos a dar con él. Se trataba de una persona que había sido internada en un hospital psiquiátrico hace 5 años. Según su historial médico, padecía de una esquizofrenia severa, presentando síntomas de desequilibrio mental a una edad temprana, por lo que no era posible mantener ni siquiera una conversación con él. Un hombre sin familia y sin ningún prontuario de haber asesinado a nadie. Nos dirigimos inmediatamente a ese hospital, pero como dijeron, hablar con ese hombre era totalmente imposible. Ni siquiera tenía noción de su propio ser. Pero en un momento dijo algo muy interesante: hombre enemigo del hombre. Ella se alimenta del hombre. Enfrentar la tumba del círculo para romper la maldición. Eso nos daba una gran pista. Entonces, debíamos encontrar la tumba donde el asesinato se había producido. Porque lo que había dicho era claro. La tumba del círculo era el pozo donde tiraron a esa mujer. Continuamos con nuestra investigación y al cabo de algunos días más, luego de movilizar a la policía local, logramos hallar el lugar donde el crimen se había cometido. Fuimos a un pozo en un pueblo abandonado, allí sacamos el cuerpo de una mujer que había sido asesinada hace unos años. A pesar de estar en un lugar tan terrible, ni estando en el lugar, ni siquiera cuando sacaron los restos de esa mujer. Los próximos exámenes que me hicieron detectaron que en mi sangre no estaba la presencia del virus denominado como círculo, este había desaparecido de mi sangre. Me sentí tan aliviado, me salvé de la muerte. El caso se resolvió y nunca más volvimos a tratar el tema. Ni yo volví a mencionarlo. Incluso trataba de pensar en eso lo menos posible, dejándolo poco a poco en el olvido. Desde aquella vez pasó alrededor de un año, cuando una noche y de manera inesperada, volví a tener esa horrible pesadilla. Veía el pozo y a la mujer saliendo de él, pero ella llegaba a acercarse tanto a mí que quería despertarme, pero no podía. Hasta lograba susurrar en mi oído. Cuando me despierto en un grito, le digo a mi esposa a mi lado que no pasa nada y voy al baño para lavarme la cara. Lavo mi cara y al levantar la vista, veo en el espejo la imagen de una mujer con la cabeza para abajo y un camisón blanco lleno de tierra. Regreso a la habitación, pero no menciono lo ocurrido con nadie. Voy al trabajo más angustiado de lo habitual, cuando empieza a sangrarme la nariz. Mi ánimo se cae a pedazos, hasta tengo la sensación de que alguien me sigue. En un momento, una voz susurra a mi oído: ha llegado tu hora. Me levanto de la silla en un grito desesperado que llama la atención de todos los médicos. Ellos me dicen que me notan demasiado alterado y que regrese a mi casa, pero yo me siento incapaz de tomar mi auto para manejar hasta mi casa.
¿Cómo puede ser que estas experiencias regresen con más fuerza si se supone que luego de haber desenterrado esa tumba la maldición había acabado? Estaba pensando en todo eso cuando me llama un número desconocido. Al atender, me dice que es Mariana, la mujer que entrevisté hace un año por el caso del virus Círculo. Me pide que nos encontremos en la playa a las 5 de la tarde, a lo que yo acepto. Salgo del trabajo y me dirijo hacia allá. Mariana está parada en la playa y con una expresión inexpresiva me dice: cuando miré el video, estaba embarazada, por lo que mi hijo se infectó del virus en mi lugar. Tuve un aborto y yo me salvé. La chica asesinada por su propio hermano esquizofrénico infectó esa cinta con la maldición de su rencor sobre la humanidad. Un virus traído del infierno que se alimentaba de la angustia y los miedos más primarios del ser humano hasta que la misma persona genere su autodestrucción. Y eso mismo es lo que te está a punto de pasar a ti. Profanar la tumba de esa mujer es una mentira, porque su espíritu te seguirá y mientras le tengas miedo, tu vida estará en sus manos. ¿De qué está hablando esa mujer?, pensé. Cuando volteo la cabeza, me doy cuenta de que Mariana me llevó a un lugar donde hay un pozo de agua, como el pozo en el que murió esa mujer. De él sale esa mujer que vi en mis sueños y en el espejo. Ella se abalanza sobre mí y me ahorca hasta dejarme sin aire, mientras muero con los ojos y la boca bien abierta de un ataque cardíaco al corazón que a la luz de la medicina forense se ve como una trombosis. Huéspedes. Mi vida estaba sumida en millones de complicaciones cuando toda esta historia comenzó. Un divorcio con un hombre alcohólico y adicto al juego que nos hizo perder la casa y todo lo que con esfuerzo habíamos logrado juntar. El juicio de divorcio me llenó de deudas, pero al menos me deshice de un hombre golpeador y jugador. Ahora no me quedaba más opción que reunir a mis 2 hijos, las deudas y ponerme a buscar una casa en donde pudiéramos vivir y salir adelante en esta difícil situación. Me puse a buscar en los diarios y en internet, una casa en particular llamó mi atención. Por alguna extraña razón, no pude dejar de mirarla en el anuncio. No sé a qué se deba esa sensación, pues era una casa como cualquier otra. Quedaba en un barrio cercano al que vivía cuando estaba casada. Lo extraño es que había pasado varias veces por esa zona y nunca me había cruzado con esa casa. Pero bueno, quizás es porque nunca me había fijado en ella. Se trataba de una casa bastante corriente y rústica. El anuncio la mostraba como una oportunidad para aquellos que contaban con pocos recursos. Pero creo que la oportunidad era más para el propietario que para el inquilino. Era una casa antigua a reformar, lo que significa que no está completa. Según el anuncio, tiene problemas de humedad, insectos, cañerías y roturas en las paredes. Pero podría tener más. Se pedía una suma de dinero mínima a cambio de habitarla durante un año, mientras se hacen los correspondientes arreglos. No quise seguir buscando en cuanto la vi. Aunque una casa a reformar no es lo más conveniente, sobre todo teniendo hijos pequeños, mis problemas económicos me impiden ser selectiva. Lo urgente era conseguir un techo sobre nuestras cabezas antes de que se me agote el dinero para alquilar la habitación y tengamos que recurrir a la calle. Me puse en contacto rápidamente con el propietario para comunicarle mi interés en la casa. La persona del otro lado del teléfono me hablaba bajito, en susurros, era como si tuviera alguna tos que le impedía conversar con normalidad. Sin dar muchas vueltas, me dio la dirección de la casa para que fuera y la habitara. Parecía como si al hombre no le importaran cosas básicas acerca de mí, como mi condición laboral o si tenía garantía propietaria. También me dijo que él no podía ir personalmente a darme la llave de la casa y que otra persona pasaría a la hora citada para dármela. Tampoco quiso aceptar el dinero por habitar la casa mediante transferencia bancaria, insistiendo en que se lo diera luego mediante los empleados que pasarían a hacer los arreglos de la casa. Toda esa situación me parecía de lo más extraña, lo único que podía pensar es que la razón por la que no podía entregarme la llave personalmente era porque, y al juzgar por el sonido de su voz, el propietario de la casa estaría enfermo. Para todo lo demás, no le encontraba explicación. El viernes a las 6 de la tarde fue la fecha citada, era una tarde de mucho viento.
Yo caminé por la calle hasta el barrio que me indicó, teniendo mucho miedo de lo que podría pasarme. Cuando a lo lejos vi la casa de madera con un enorme jardín delantero lleno de malezas y en completo estado de abandono, supe que se trataba de la casa y crucé la calle. Había pasado tantas veces por esa calle y nunca había visto esa casa, llamando la atención por su evidente estado de abandono. Sin embargo, no sé por qué, pero miraba la casa y cuanto más la observaba, el sitio me resultaba más familiar. Lo cual es extraño. Ni bien puse un pie en la vereda, parándome enfrente de la casa, un niño de la edad de mi hijo, con una boina, me tocó el hombro y me llamó por mi nombre, preguntándome si yo era la dueña de esa casa. Me di vuelta, sin saber qué responder, y vacilando le dije que sí. En ese momento, sacó de su bolsillo unas llaves y me las entregó, luego se fue sin decir nada, siguiendo caminando en dirección contraria a la calle con las manos en los bolsillos y la cabeza baja. ¡Qué niño tan raro!, dijo mi hijo mayor. Y sí, se trataba de un niño y una situación muy extraña. Seguro era algún familiar del propietario. Crucé el jardín lleno de malezas, árboles secos y yuyos. Había un camino de ladrillos que estaba tapado por los pastizales y los yuyos. Pasar por entre medio de todo eso era difícil. Se notaba que hacía largos años nadie había arreglado ese jardín, por eso el estado en el que está. Llegamos a una puerta de madera marrón, con signos de humedad. Al abrirla, me encontré con una habitación oscura, en la que la iluminación era bastante tenue. Había 4 ventanas cubiertas con unas mantas grises. Enseguida, mis hijos quitaron esas mantas de las ventanas para dejar entrar la luz y también las abrieron para eliminar un poco ese horrible olor a moho y humedad que impregnaba las paredes. La descripción de la casa era tal cual me dijeron, a reformar, pero todavía habitable. Seguí caminando y me encontré con una cocina-comedor que contaba con una mesa pequeña en un rincón, unas sillas rotas y un fregadero lleno de sarro. Los pisos estaban sucios y había goteras en el piso. El baño era pequeño y también dejaba mucho que desear. Tenía piso de cemento, no contaba con lavabo, sino una canilla en el piso, un balde cerca del retrete y un calefón manual. Además del olor. Las habitaciones eran un poco más pasables. Al menos había camas y las paredes no estaban tan llenas de humedad. Era una casa muy vieja, eso seguro, pero al menos era habitable. Fue lo más rápido que pude conseguir antes de que se me acabara el dinero. Esto era, al menos, mejor que vivir en la calle. La noche en esa casa era muy fría. Mis hijos se pasaron a mi cama, tenían miedo y con razón, yo también lo tenía. Se escuchaban los ruidos propios de una casa tan vieja y, además, la poca iluminación les daba un aspecto tétrico a las habitaciones, lleno de sombras. Fue difícil levantarnos los 3 a la mañana siguiente y alistar a mis niños para la escuela. Ellos me decían que no les gustaba la casa y querían irse. Tenía que explicarles que no teníamos otra opción. Unas horas después de que los niños se fueran a la escuela, llegaron los empleados del propietario de la casa que se dedicarían a restaurarla. Por la puerta entraron 2 personas sin siquiera saludar y mirando al piso, como si no existieran, se pusieron a hacer sus labores. Uno era un hombre de la tercera edad, con unas botas, un pantalón de trabajo, un chaleco rojo y una gran barba blanca, tenía una podadora y guantes. Él se fue al jardín delantero, donde se puso a cortar la maleza. La otra era una señora, también de la tercera edad, con un vestido negro y una trenza sosteniendo su cabello blanco. Tampoco me saludó e ignorándome por completo se puso a barrer los pisos, cosa que también estaba haciendo yo desde que los 2 llegaron. Traté de presentarme, pero ellos seguían en lo suyo, ignorándome como si no existiera. No me dijeron su nombre, nada. Esto me molestó demasiado, era una gran falta de educación. Me daban ganas de echarlos, pero no podía, eran empleados del propietario de la casa en la que estoy viviendo. Quise acercarme a ambos para darles el dinero que correspondía por la casa, pero tampoco me prestaron atención. Y seguían en la suya, verdaderamente, me trataban como si no existiera. Así que me senté en el sillón del living, sintiéndome un poco extrañada por la situación. Me pongo a mirar el celular y me doy cuenta de que el propietario de la casa no tiene imagen en WhatsApp.
pero puede que haya sacado la foto de perfil. Al mandarle un mensaje y llamarlo, me doy cuenta de que me bloqueó. Esto me llama demasiado la atención. Trato de hablar con la señora que se metió en la casa y que ni siquiera sé su nombre ni su horario de trabajo para pedirle explicaciones, pero ella sigue ignorándome. Le grito, trato de llamar su atención, sin conseguir resultados. Ella trae las sábanas grises que estaban antes como cortinas y comienza a ponerlas otra vez encima de las ventanas, tapando la luz de afuera. Trato de detenerla para que no haga eso. Entonces ella habla por primera vez. Las ventanas deben estar tapadas, me lo pidió el dueño de la casa. ¿Puede decirme, por favor, por qué el dueño de la casa me bloqueó? Ella tardó un poco en responder, pero al final lo hizo. Él no la bloqueó, cambió de compañía de celular. En todo caso, no necesita su número, estamos nosotros. Esa fue su respuesta sin sentido y sus últimas palabras. A las 6 en punto, sin hablar, tanto ella como el hombre que arreglaba el jardín se fueron. La verdad es que me quedé muy confundida, y mis 2 hijos también. No dejaban de preguntarme por las personas tan extrañas que se metían en la casa, y yo sin saber qué decirles. Venían todos los días y se quedaban desde la 1 hasta las 6 de la tarde, eran nada más que un jardinero y una ama de llaves. Ella limpiaba mientras él arreglaba los jardines. ¿Qué iba a pasar con el problema de goteras, humedad, agujeros, cañerías y con el baño a medio hacer? En la cocina hay un nido de cucarachas y en la habitación de mis hijos, otro de arañas. ¿Qué iba a pasar con todas esas cosas? El propietario de la casa me prometió arreglar esos problemas mientras habitábamos la casa, pero por ahora no aparece ningún albañil. Era difícil vivir así, en esas condiciones. Las noches eran muy frías por los agujeros que traspasaban las paredes, y poco a poco me empecé a dar cuenta de que los ruidos que se escuchaban no eran debido a la antigüedad de la casa, sino que provenían de otras fuentes. Durante la noche se oían ruidos de cosas, pasos, puertas abriéndose y cerrándose solas, no eran gatos en el tejado. Eran sonidos que venían de las habitaciones en donde no había nadie. Noches aterradoras, en las que mis hijos se venían a mi cama corriendo y nos acurrucábamos los 3 con una frazada que no alcanzaba para apalear nuestro frío, sintiendo a la vez el miedo por todos esos acontecimientos inexplicables. Pasada la 4ª noche, comenzamos a escuchar, además de pasos y puertas abriéndose y cerrándose, ruidos de cosas cayendo, voces de diferentes tipos. Risas, gente murmurando, canciones, susurros. Era desesperante. Trataba de buscar en todos lados algún signo que me dijera que alguien más estaría viviendo aquí con nosotros, pero no hallaba nada. ¿Quién más podría estar aquí, más que nosotros 3 y los 2 empleados que se quedan de 1 a 6? No lo entendía y me daba angustia por mis hijos. Para colmo, los empleados, a los que ni siquiera sabía sus nombres, no querían responder a mis preguntas. Ellos continuaban en la misma actitud de siempre, la de mantenerse indiferentes a nosotros. Quería irme de esta casa, pero si lo hago, ¿a dónde más iré? No tengo trabajo, ni dinero, ni nada. Si me voy, hasta podría arriesgarme a que los servicios sociales me quiten a mis hijos por no tener cómo mantenerlos. Mis hijos, al igual que yo, se ponían a buscar entre los recovecos de la casa cosas para averiguar si podían encontrar la explicación al fenómeno de los ruidos y voces, al igual que yo. Un día encontré a mi hijo de 10 años con mi hija de 7, sentados en el piso, mirando unos álbumes de fotos. Me acerqué a ellos, y me explicaron que habían encontrado las fotos de los anteriores inquilinos. Al levantar esos álbumes, encontré fotos en blanco y negro de personas muertas, arregladas, vestidas y sentadas sobre sillas en diferentes partes del jardín de esta casa. Eran grupos de entre 2, 3 y hasta 6 personas, como una foto familiar, pero con muertos. Estaba observando esas fotos horrorizada cuando el ama de llaves entra y levanta uno de esos álbumes, como si nada. Los antiguos inquilinos gustaban de sacar fotos a sus muertos, dijo, observando una de esas fotos como si fuera una fotografía normal. ¿Hubo otros inquilinos? Aproveché para preguntarle. Pero ella, como es de costumbre, rehusó a contestar mis dudas y se fue. La seguí,
hablándole del tema de la casa y su actitud indiferente. En las condiciones en que está la casa, dudo que haya sido habitada al menos en los últimos 10 años, y todas esas cosas no me las había dicho el propietario. Creo que él me ocultó mucha información. Además, aún no había enviado a algún albañil que arregle los problemas graves edilicios que la casa tenía y que quería contactarme con el propietario. La mujer me daba la espalda mientras continuaba limpiando la heladera, quitándole el sarro, pero al menos me respondía. Respuestas cortas y evasivas, pero eso era mejor que nada. Al menos me dijo su nombre. Creo que, debido a mi indignación, tiene temor de que me marche. Se llama Sandra, y la razón por la cual se ha mantenido tan callada desde que llegó es porque su hermano, quien está contratado como jardinero, tiene problemas en el habla por su retraso mental, y por eso no ha querido involucrarse con nosotros. No entiendo qué tendría que ver su hermano a la falta de respeto. Siguen pareciéndome esas, nada más que excusas evasivas. Esto no era lo acordado con el propietario, pero, por otro lado, tampoco quería decirme por qué en la noche se escuchaban tantos sonidos, excusándose con que es la vejez de la casa, los gatos, los pájaros o cualquier otra cosa. Puras mentiras y excusas. Siento que esta gente me está tomando el pelo. Es probable que, si las autoridades se enteraran de las condiciones en las que están viviendo mis hijos, corra el riesgo de perderlos. Por otro lado, hace 2 semanas que mi familia no me llama y el padre de mis hijos tampoco. Al abrir el celular, descubro que me ha bloqueado. Lo que significa que ya no quiere saber nada de mis hijos. ¡Qué barbaridad! Siempre fue un mal padre, pero nunca imaginé que sería capaz de abandonarlos luego del divorcio. Pasaban los días, y estar en la casa me aterraba cada vez más. La presencia de alguien más entre nosotros se hacía cada vez más evidente conforme pasaban los días. Una tarde vi la sombra de un hombre atravesando el living. Estaba tan aterrada que ese día me quedé afuera de la casa, en la vereda, con mis 2 hijos, que habían visto lo mismo que yo y se sentían igual de atemorizados, hasta que la noche nos obligó a entrar. Aunque los empleados lo nieguen, algo hay en la casa, y no sabemos si eso es algo bueno o malo. Pero se siente la presencia, los ruidos, las voces, las sombras. Mis hijos me piden que nos vayamos, por favor, todos los días, y yo desearía tanto poder hacerlo, si tan solo tuviera otro lugar en donde vivir. Pasados los primeros 15 días, mi pequeña hija de 7 años empezó a hacer muchos dibujos de familia. Era la mamá, con el papá, los 2 hijos y una viejita. Imagino que se trataba de nosotros, con su papá y su abuela. Aunque ella dibujaba a su abuela de una manera rara, con los pelos parados, ojos muy grandes y la boca una raya invertida, negra y gruesa. Me llamaba la atención. Una tarde, mientras ella dibujaba en la cocina, le pregunté por sus dibujos. Tenía como 5 sobre la mesa y todos eran lo mismo, su familia. Supongo que extraña a su papá y a su abuela. No somos nosotros, me dijo mientras pintaba la pollera de la mamá de la familia. ¿Y entonces quién es?, le pregunté. Es la familia que vive aquí, me respondió muy tranquila. Mi cara marcó una sonrisa invertida de horror. Tragué saliva para decirle, ¿cómo que la familia que vive aquí? Aquí no vive otra familia. Solo nosotros. Sí, vive otra familia. Otra mamá, otro papá, otro nene, otra nena y una abuela. Están molestos porque estamos en su casa y quieren que nos vayamos. La abuela dice que somos unos usurpadores y que tenemos que irnos cuanto antes. Ellos van a llamar a la policía para echarnos, ¿no? Si lo hacen, ¿a dónde vamos a vivir? Me quedé muda. Quería pensar que se trataba de la imaginación de mi hija, pero no. Sabía que ella tenía razón. Como a la policía, le respondí. En la escuela me contaron que a la gente que se mete en casas ajenas, llaman a la policía y los echan y los meten a la cárcel. La abracé y le expliqué que eso no iba a pasar nunca porque nosotros estábamos aquí con el permiso del dueño de la casa que nos permitió vivir aquí y que, de haber otra familia, ellos serían los usurpadores, no nosotros.
Le dije todo aquello y más, pero mi hija no se veía muy convencida y me hablaba sobre las cosas que esa otra familia decía sobre nosotros y sus deseos de que nos vayamos de la casa por ser nosotros unos intrusos. Inmediatamente llamé al dueño de la casa. No me atendía ni siquiera desde un teléfono público. El padre de los niños también me había bloqueado y tampoco me atendía el teléfono. Pensé en llamar a mis padres, pero no me atreví, por miedo a que piensen que no estoy apta para criar a mis hijos y quieran quedarse con ellos. Cuando vino Sandra, la ataqué con preguntas, exigiendo respuestas, le rogué que me dijera quiénes son esa otra familia que está en la casa. Ella me dijo que ignore todas esas cosas, porque nosotros somos los habitantes legales de la casa. Esa respuesta era insuficiente. ¿Cómo voy a ignorar que la casa está infestada de fantasmas? No solo nos proponen vivir en una casa desarmada, sino además en una habitada por personas del otro mundo. En medio de mi ansiedad viene mi hijo y me dice que el niño de la familia le dijo que, si no nos vamos, va a hacernos cosas muy malas. ¡Ay! No le hagan caso, dijo Sandra levantándose la pollera para ir a sacarle el polvo a la otra ventana. Ellos no pueden hacernos nada, además, ustedes son los verdaderos inquilinos. Ya se van a cansar y los van a dejar tranquilos. Los últimos días estuve en un dilema. Pensaba en irme a la calle o seguir quedándome en la casa, soportando todo esto. Un auto de policía que pasaba por la zona me convenció de no hacerlo. Este es un barrio donde la policía merodea y tener un techo, aunque en estas condiciones, es más seguro a no tenerlo. No me quedaba otra más que soportar. Desde que nos mudamos a la casa, mis pequeños se despiertan sobresaltados y tristes. Yo pensaba que se debía a lo mal que pasábamos la noche y a la ansiedad de vivir en una casa rota y con espíritus. Pero no una mañana me dijeron, papá no nos quiere, nunca nos quiso. Sorprendida por esa declaración, quise preguntarles por qué decían esas cosas tan horribles, y me confesaron, después de insistir e insistir, que todas las noches tienen sueños horribles que no quieren ni mencionar. Escucharlos me llenaba de tristeza y me hacía sentir impotente por no poder darles un futuro mejor. No podía darles un techo digno y su papá los había abandonado. Si al menos pudiera evitar que esos fantasmas siguieran molestándonos. Ni Sandra ni su hermano querían decirme nada acerca de los antiguos inquilinos. Así que tenía que buscar por mí misma, pero no encontraba nada. Ellos tenían una caja fuerte que guardaban en la casa, lo suficientemente débil como para romperla con una roca. Llevaba esa idea en la cabeza desde hacía tiempo, trataba de controlarme para no abrirla, pero un día no soporté más que mis hijos me hablaran de ese tipo de sueños, como de los otros niños que querían echarlos, y agarrando una roca. La abrí. En ella encontré papeles viejos, dijes, cadenitas de oro y una foto que me impactó. Una fotografía en blanco y negro con la ama de llaves y el jardinero. Con los ojos cerrados, muertos, sentados sobre una banca, en el jardín trasero, ambos llevaban la misma ropa con la que venían todos los días a trabajar. Tiré las fotos muerta de horror, temblando y con mi corazón palpitando. A 4 cuadras de aquí está el cementerio general. Me voy corriendo a ese lugar, ni siquiera me fijo en los autos, a los que casi me pasan encima. Cuando llevaba 2 cuadras corriendo, aparece el jardinero con su joroba, su camisa roja y pantalones de trabajo, me grita y me dice tartamudeando, regresa. Corro más rápido y más asustada para perderlo, pero él me sigue. Entro al cementerio y me pongo a buscar en todos lados. Solo sé que se llaman Sandra y Jaime, pero espero encontrar también una foto. Cuando la hallo, en 2 tumbas una al lado de la otra, encuentro sus nombres y sus fotos cuando murieron. Eran ellos, 1990, murieron hace más de 30 años. Me arrodillo aterrada y llorando. Jaime, el jardinero, me alcanza y trata de decirme, entre escupidas, que trate de calmarme, pero su presencia me aterra, me pone aún más nerviosa. Sumida por el espanto, me voy corriendo otra vez a la casa, para llevarme a mis hijos. Cuando entro, encuentro las luces apagadas y 5 personas que nunca había visto en mi vida sentadas en la mesa. Tienen un letrero sobre la mesa y una copa entre los dedos. Mis hijos los rodean, me miran ambos con angustia.
Esas familias están hablando sobre nosotros. La mujer de mayor edad. Cuenta el episodio en el que un padre de familia llegó a su casa muy borracho y envuelto en ese estado ahogó a su esposa y 2 hijos colocándoles una almohada mientras dormían. Hecho que ocurrió hace 20 años. Me tiro al piso, ahora lo recuerdo todo. Siempre lo olvido porque mi corazón y el corazón de mis hijos no pueden soportarlo. La sesión de espiritismo terminó hace mucho tiempo, estoy arrodillada en el piso, llorando con mis hijos en los brazos. Sandra y Jaime vienen a nuestro encuentro, nos explican que ellos están allí para ayudarnos a vivir esta transición. Ahora lo recuerdo. Son unos viejos amigos, Jaime me corrió para protegerme, no quería que vea mi nombre y el de mis hijos en las tumbas. Sandra se acercó, y yo le sonreí, ella se lavó las manos mientras nos decía, la familia dice que ya no quieren vivir aquí. Se van. Pero en poco tiempo vendrá otra familia. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra. Relatos escritos y adaptados por Alexa Walls.